presidente López Obrador nuevamente defiende a sus hijos. Claudia Sheinbaum se suma a la petición de Beatriz Gutiérrez Müller de no meterse con la familia. Irrumpe el cártel Jalisco en Michoacán. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Anoche le informamos que Beatriz Gutiérrez Müller pidió a los políticos no involucrar a los hijos en las campañas y mandó un abrazo y un mensaje a Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de Xóchitl Gálvez. Esto luego de la renuncia de Juan Pablo por la difusión del video donde insulta a empleados de un antro. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, publicó ese mensaje donde defendió el derecho a la privacidad de la familia de los políticos. Condenó los ataques hacia los hijos al señalar que los aciertos o errores no son transferibles. Pidió jugar limpio, mandó un saludo y abrazo a Juan Pablo. Le deseó también que le vaya bien en la vida y expresó su solidaridad. Xóchitl Gálvez le agradeció a su vez esa solidaridad. Hoy señaló en sus redes textualmente que para una madre siempre son momentos difíciles cuando sus hijos cometen errores. Agradeció las palabras de solidaridad de Beatriz Gutiérrez Müller y posteriormente publicó un mensaje acompañado del video de disculpa de su hijo en el que escribió: espero que esta experiencia te deje un aprendizaje en tu vida. Siempre debemos tratar con pleno respeto a todas las personas. Hoy, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, se sumó y pidió no involucrar a los familiares en la campaña. Visitó Aguascalientes, en donde también solicitó vigilar que no haya compra de votos en el estado gobernado por la oposición. Mi postura es que con los hijos no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato. Y la contienda es un asunto de propuestas. Es un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que quien haya utilizado, quien haya puesto este video y se utilice como parte de la contienda. Con los hijos no, con los familiares no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas. El presidente López Obrador defendió de nuevo a sus hijos, Andrés Manuel y Gonzalo, quienes han sido acusados de utilizar a amigos que compran balasto del Tren Maya y hacen negocio en una mina de Oaxaca. El presidente dijo que es buena la polémica, pero no se deberían de meter con los familiares. Ir a presentar una demanda en contra de mis hijos, que porque vendieron balasto en el Tren Maya, casi culpando del descarrilamiento del tren a mis hijos, porque el balasto que vendieron no es de buena calidad y por la corrupción. O sea, eso es una gran falsedad, guerra sucia, pero sucia. Mire, Gonzalo no es por presumir, pero es como si comparáramos, bueno, a una gente decente con Loret de Mola. Es lo opuesto completamente. O sea, Gonzalo es incapaz de cometer un acto de corrupción y Loret de Mola encarna la corrupción. Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI, PRD, no tuvo actividades públicas, pero en redes sociales compartió logros de cuando fue titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Recordó la electrificación de las comunidades de la Selva Lacandona, la Sierra Tarahumara, también cuando estableció redes de agua potable en los altos de Chiapas y comunidades de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Puebla. También publicó un video donde afirma que la 4T se convirtió en asesino serial del medio ambiente. Destruyó 8 millones de árboles en la selva y perforó para instalar cientos de pilotes en cavernas, cenotes, ríos subterráneos
para construir el Tren Maya. Construyeron la refinería Dos Bocas, acabando con el manglar de la zona. Destruyeron la Conavio, la Conam y la Conafor. Y ahora estamos frente a otro ecocidio en donde de forma deliberada desecaron la laguna de Zumpango. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, estuvo en Morelos, donde acompañó a la candidata del partido a la gubernatura de ese estado, Jessica Ortega. A su llegada, Maínez atendió a los medios, fue tajante y dijo que no permitirán la guerra sucia en su contra. Además, habló de la seguridad en la entidad. Pues Morelos es uno de los estados más inseguros del país, lamentablemente. Eso se debe al mal gobierno de Morena en el estado, de Cuauhtémoc Blanco. Me da mucho gusto que hemos tenido una bancada, que aquí están Julio y Luz Dari, que han sido siempre firmes en su oposición a los excesos de este gobierno estatal de Morelos, y que justamente lo que estamos planteando, tanto a nivel federal, en mi caso, como a nivel local, con Jessica Ortega, es un cambio de estrategia de seguridad. En Guerrero, el presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa, fue registrado como candidato a reelegirse por el partido Movimiento Ciudadano. Esto pese a los cuestionamientos que se le han hecho por el feminicidio de la niña Camila y el linchamiento de su presunta asesina, entre otros casos de violencia. Cuestionado sobre el tema, el dirigente del partido en el estado, Julián López Galeana, se negó a profundizar sobre las críticas contra el alcalde y solo dijo que existe una guerra sucia en su contra. Ayer le informamos que Morena presentó una solicitud extraordinaria ante el INE para que sus aspirantes de Salamanca, León, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Guanajuato y Silao reciban protección durante su campaña. Y es que hace unos días se dio a conocer que la candidata a la gubernatura, Alma Alcaraz, y la aspirante al municipio de Villagrán, Cintia Teniente, han recibido amenazas mediante redes sociales. Las advertencias provienen de cuentas falsas, las cuales comentan en sus publicaciones que serán las siguientes. El presidente López Obrador indicó que la federación podrá brindar seguridad a candidaturas locales si lo piden los partidos políticos o las autoridades electorales, y cuando los gobiernos locales pidan apoyo porque no tienen suficientes policías para hacerlo. Sin embargo, hizo un llamado a los gobiernos estatales y municipales para que brinden seguridad a quienes están participando en el proceso electoral. Ojalá y las autoridades locales ayuden, porque estamos hablando de una elección de miles de candidatos, es de las más grandes. Se está viendo con los gobiernos estatales para que cumplan, y donde lo soliciten los partidos, nosotros ayudaríamos, apoyaríamos, pero lo mejor sería que todas las autoridades ayudáramos en eso. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó que ya se reunió con la mesa de seguridad para analizar la posibilidad de reconfigurar los criterios para asignar la protección a las y los candidatos que lo soliciten. Eso es justamente lo que hacíamos el día de hoy, cómo incluir nuevos criterios para poder definir y garantizar con más fuerza la seguridad, ¿no? Incluso, por ejemplo, se están modificando o se pueden llegar a modificar porque estaríamos recibiendo propuestas recordarán ustedes que el protocolo marca 3 niveles de riesgo, ¿no? El alto, el medio y el bajo, y yo creo que pueden incluso reconfigurarse esos criterios para tener más en el nivel medio y en el nivel alto. Y varios elementos del Ejército y la Guardia Nacional acudieron a las instalaciones del INE para realizar un recorrido en donde se realizará el primer debate presidencial. Desde el sábado, las fuerzas federales se harán cargo de la seguridad, en coordinación con la seguridad interna y policías capitalinos. Esta es la primera vez que se realiza este tipo de recorrido en las oficinas centrales del instituto. Por cierto, lo invitamos a que este domingo no se pierda la transmisión especial que tenemos preparada en Milenio y Canal 6 sobre el primer debate de las candidaturas a la presidencia. Porque sabemos que la elección es importante y sabemos que quieres estar bien informado. En Meta 24 estamos listos para el primer debate rumbo a la presidencia de México. El domingo 7 de abril. Los temas, las posturas, las declaraciones, las reacciones, el análisis más puntual.
El minuto a minuto, con la mejor cobertura, en nuestra pantalla y todas nuestras plataformas. El primer debate rumbo a la presidencia, a través de Milenio Televisión y Canal 6. En el momento de la noticia, aquí estamos, primer round. Este domingo, 7 de abril, a las 19 horas, programa previo con Alejandro Domínguez y Elisa Alanís. A las 20 horas, debate presidencial. Y a las 21:45 horas, análisis post-debate. Sigue nuestra transmisión especial por Milenio Televisión y Canal 6. Clara Brugada, candidata de Morena, PT y Partido Verde a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, recorrió la alcaldía Álvaro Obregón, donde visitó al menos 4 colonias y ofreció duplicar el número de cámaras de vigilancia en la Ciudad de México y alcanzar los 150,000 aparatos para que la capital del país sea la más vigilada. Y también habló de la movilidad. Vamos también a echar a andar la ruta de Metrobús en todo el circuito interior. Y Metrobús, la línea más larga en periférico, 56 kilómetros. Y vamos a ampliar 300 kilómetros de ciclovías en esta ciudad. Pero lo más importante es que vamos a invertir para renovar todas las líneas del metro. Santiago Taboada, candidato del PAN, PRI, PRD, estuvo esta noche con Pedro Gamboa en Milenio 20 horas, en donde habló de diversos temas como sus gastos de campaña y la seguridad, entre otros. Pues muy contento, la verdad es que se ha mantenido lo que hicimos desde la precampaña, una campaña a la alza, una campaña que ha sumado liderazgos, que ha sumado gente inclusive que estaba en Morena, que formaba parte de los cuadros principales de Morena, y decirte que esta campaña la vamos a ganar, la coalición va a ganar la Ciudad de México, por eso andan nerviosos. La verdad es que la gente en esta ciudad está lista para que venga un gobierno que solucione la seguridad, que solucione el problema del agua, el tema de la salud. La gente no puede atenderse en un hospital público en la ciudad porque le hacen falta medicinas, médicos. Bueno, nosotros hemos reportado prácticamente el tema que tiene que ver con publicidad, que tiene que ver con espectaculares, que tiene que ver con medios digitales, que tiene que ver también con propaganda, ¿no?, que se ha entregado. Es prácticamente ahí el presidente ha venido llevando mucho orden del gasto y sin simular, ¿no? Y en este espacio le hemos presentado las visitas a la Universidad Iberoamericana de la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, por Morena, PT y Partido Verde, así como del candidato del PAN, PRI, PRD, Santiago Taboada. Ahora tocó el turno a Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano. La visita de Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de la Ciudad de México, no estuvo libre de momentos de tensión. ¿Por qué te fuiste a Movimiento Ciudadano sabiendo que su dueño, Dante Delgado, es un político súper obscuro y corrupto? Yo respeto y admiro mucho a Dante Delgado. Cuando en el 2018 intenté por primera vez ser candidato a jefe de gobierno, lo hice desde ser servidor público. Nadie me dijo la verdad, salvo Dante Delgado. Y me dijo, mire, Salomón, usted es de los mejores servidores públicos que conozco, pero usted no va a ser candidato a jefe de gobierno, porque usted no ha hecho política. Es el único que me habló con la verdad. Y eso yo lo reconozco y lo agradezco. Después de ser cuestionado por posibles conflictos de intereses por la cercanía de su familia con el sector privado, el candidato dijo ser la única opción libre de corrupción. Y el próximo debate, el 21 de abril, va a ser sobre corrupción. Van a ver cuántos ataques se dan entre mis colegas y a mí no hay una sola cosa que me puedan atacar. Ya entrado en confianza, Chertorivsky se dio el tiempo de bromear y aceptar que no es perfecto. Yo soy del ITAM.
ni modo. Pues ni modo, nadie es perfecto. Y tras sacar algunas sonrisas, sacó el colmillo político para pedirle a los jóvenes que voten por él. Yo les pido 56 días. Regálenme una ventana de confianza para conocernos más. Y si se convencen de que puedo ser la mejor alternativa para gobernar la ciudad, que me ayuden a convencer a otras y a otros. Y si pueden salir a votar, yo les agradecería que me contemplaran como una alternativa para poder llevar a cabo y dirigir el futuro de la ciudad. Con imágenes de Alejandro Aranda e información de Rafael López Méndez, Milenio Noticias. Elementos de la Fiscalía del Estado de México y Policía de Naucalpan detuvieron al influencer Rodolfo, mejor conocido como Fofo Márquez. El pasado 22 de febrero, este hombre golpeó a una mujer por un aparente hecho de tránsito en la Plaza Las Brisas. En su momento, el influencer logró darse a la fuga. Hoy fue trasladado al penal de Barrientos. Sí. Le dije, déjame, voy por un papel, te voy a hablar al seguro. Dije, bueno, pues ¿qué hago, no? Pues ya, ¿qué haces? No traes papel. ¿Pero qué? ¿Le pegaste a su coche o qué pasó? Ay, compa. Lo que pasa es que entro yo y estaba estacionada ya aquí. Entonces, al entrar, el espejo se volteó. No se cayó ni nada. Eso yo sabía que no era tan grave. Sí. Me bajo y la chava no se baja y le comento, oye, A ver, hermosa, espera. Ay, no. Cuando vengas aquí... ¿Quieres que te llevemos al hospital? Ay, no, yo vi cómo te tiró, no manches. Fernando Cruz nos tiene más detalles de este caso. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, información que se genera en el municipio de Naucalpan, aquí en el Estado de México. Ya lo mencionabas, precisamente este sujeto, identificado como Rodolfo N., alias Fofo Márquez, fue detenido la tarde de este día aquí en el municipio de Naucalpan de Juárez por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, elementos de la Policía Municipal de Naucalpan, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez en línea del Poder Judicial del Estado de México. Tras su detención fue trasladado precisamente al reclusorio de Barrientos, muy cerca donde nos encontramos transmitido completamente en vivo, donde pues se le certificó médicamente y pasará su primera noche el día de hoy este influencer millonario, como se hacía pasar en redes sociales. ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, el pasado 22 de febrero este sujeto pues habría golpeado brutalmente a una mujer en un aparente hecho de tránsito en el estacionamiento de la Plaza Las Brisas. A decir de la víctima, pues habrían golpeado precisamente la camioneta del influencer, se metió a su vehículo precisamente para marcarle al seguro. Sin embargo, pues este sujeto, de acuerdo a la narración de la víctima, pues pensó que iba a huir, la sacó de la camioneta, la golpeó, la tiró precisamente a la cinta asfáltica y la pateó en reiteradas ocasiones. Uno de estos golpes le pegó precisamente en la ceja derecha, provocando una abertura y que la víctima pues sangrara de manera contundente. Esto ocurrió el 22 de febrero. Valientemente la víctima pues acudió a la agencia del Ministerio Público con sede aquí en el municipio de Naucalpan de Juárez a presentar la denuncia correspondiente. Finalmente la gente del Ministerio Público, tras hallar los elementos necesarios, pues finalmente logró obtener esta orden de aprehensión y hoy fue cumplimentada. Se espera de que pueda ser el día de mañana o incluso por ley tiene hasta el próximo sábado, es decir, tiene 48 horas desde el momento de su detención Fofo Márquez para que salga de su celda y sea presentado ante un juez de control en la audiencia inicial para determinar en primer punto la legal detención y en segundo si será vinculado a proceso o no por el delito de lesiones en agravio de haberse cometido en contra de una mujer. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes de esta situación. Al momento, el Poder Judicial del Estado de México nos informa que todavía no se genera la audiencia, pero podría generarse en las próximas horas. Fer, muchas gracias por la información. Estaremos pendientes. Buenas noches. Quedamos pendientes. Muy buenas noches. Javier Aquino Limón, secretario de Gobernación de Puebla, señaló que la familia de Bielka Pulido, la influencer que fue asesinada,
será investigada. El padre de Bielka fue señalado como presunto traficante de drogas, su exnovio como presunto líder de una banda de robo de transporte y su actual novio, quien también murió, tendría vínculos con actividades ilícitas. Pues que están haciendo la investigación, repito, la Fiscalía tiene varias líneas de investigación y nosotros respetamos ese hecho, no queremos enturbiar el proceso de la investigación, solamente dejar muy claro que la Fiscalía dará pronto esclarecimiento a este hecho. ¿La familia se investiga también o no? Todos los que tengan algún vínculo van a ser investigados. Hacemos una pausa y volvemos con más información sobre un enfrentamiento en los límites de Michoacán y Colima. Hoy, autoridades municipales confirmaron la irrupción del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Cuayana, Michoacán. En un comunicado, el alcalde Gildardo Ruiz confirmó que un centenar de hombres fuertemente armados y equipados han intentado apoderarse del municipio. Ahora, el crimen organizado tiene controlados los poblados de Palos Marías y El Órgano. Balacera se está escuchando aquí. ¡Órale pues! Gildardo Ruiz, el alcalde de este lugar de Coahuayana, denunció que no tienen el respaldo del gobierno federal. La policía comunitaria es el pueblo el que está enfrentando el problema, el pueblo, directamente el pueblo, porque no tenemos respaldo de las Fuerzas Armadas, estamos tristes, es triste y lamentable, pero no tenemos, quedaron desde ayer que iban a estar, no han venido, no se han presentado, hemos estado implorándoles, hablamos al Estado, hablamos a los federales, hablamos a la Marina, hemos hablado a todos lados y estamos en ese problema. Hoy en la mañana mandamos un comunicado al pueblo, le mandamos un comunicado, no sé si ya lo haya recibido, pero pues queremos que se resuelva, que el gobierno federal nos dé el respaldo, que le dé el respaldo a Coahuila, que queremos vivir en paz. Mientras tanto, pobladores de Coahuayana cerraron el paso en el puente que divide a los estados de Michoacán y Colima para exigir que se restablezca el orden después de 24 horas de ataque de este cártel. Estamos aquí en el bloqueo por la situación que hay allá en los pueblos que tienen secuestrada a la gente. Pueblos vecinos aquí alrededores y el gobierno no quiere apoyar, no quiere hacer nada. Aquí tenemos a todo el pueblo, es el pueblo el que está pidiendo eso. Porque las personas de los pueblos no pueden salir. ¿Tienen gente secuestrada? El pueblo. Y luego de estos ataques se instaló una base de operaciones institucionales. El gobierno envió elementos de la Sedena, Guardia Nacional y Guardia Civil. Instalaron puntos de inspección, patrullaje y monitoreo con cámaras. Con ellos suman 74 bases de operación en Michoacán. Por su parte, Elías Ibarra Torres, secretario de Gobierno de Michoacán, dijo que autoridades de esa entidad y de Colima trabajan para combatir al crimen organizado. Sí, efectivamente, con operativos interinstitucionales, las mismas fiscalías de Michoacán y de Colima llevan asuntos relevantes que involucran a los dos estados y hay plena comunicación, plena coordinación y la verdad que se ha hecho el máximo esfuerzo para regresar a la brevedad, a la normalidad, a ese municipio de Coahuayana y pues también incluyendo ahí las operaciones policíacas que se realizan en el otro estado de Colima. Policías del Estado de México denunciaron ser víctimas de abuso, hostigamiento y humillación. Policías de la Ciudad de México realizaron una protesta para denunciar malos tratos y violaciones a sus derechos humanos. Los manifestantes, encabezados por elementos de la Unidad de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bloquearon el paso vehicular sobre Canal de Chalco, sede de la Unidad Fuerza de Tarea. Debido a la denuncia por abuso, hostigamiento, humillación y actividades fuera del protocolo, los manifestantes pidieron la renuncia del director de la unidad, Óscar Mayén, y del subdirector, Ricardo Rosales. Tiene un trato bastante denigrante hacia el personal, lo humilla, lo reprime, los cambia de horario, inclusive transgrede los derechos como las licencias médicas, sobaja a las personas
haciéndolas ver como inútiles e incapaces de realizar su trabajo. A varios compañeros es inclusive insultarlos, ¿no? Con esas palabras sobajantes, mentadas, cualquier situación que te haga sentir menospreciado y que no tengas la capacidad de hacerlo. Estela Camarillo utiliza un tanque de oxígeno desde que se contagió de COVID-19. Tiene más de 20 años en la corporación y dijo que a pesar de su condición de salud, fue víctima de malos tratos por parte del director de la UPM. Yo quedé afectada de los pulmones, mi saturación se ve muy limitada cuando hago esfuerzo físico. Entonces mi servicio es acorde un poco a esto, pero cuando yo me siento mal no puedo hacer un trámite a instancias de salud porque luego vienen repercusiones. Es algo indignante, ¿no? Es algo indignante y que pues recurrimos a las instancias que sean pertinentes de que vean nuestro caso. Tras varios minutos de protesta, el subsecretario de la Policía Capitalina, Israel Benítez, subsecretario de Operación Policial, ofreció una mesa de diálogo a los manifestantes para escuchar su demanda. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó a través de un comunicado que Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad, aceptó la renuncia de los directivos acusados de malos tratos, Óscar Mayén, y del subdirector Ricardo Rosales. Es increíble que seamos capaces nosotros de tratar a la ciudadanía con derechos humanos y ahora resulta que nosotros no tenemos ni siquiera esa consideración. Con imágenes de Luis de la Cruz e información de Luis Alfaro, Ciudad de México. Y después del asesinato de Gisela Gaitán, una candidata más ha sido amenazada allá en Guanajuato, en Villagrán. Óscar Valderas, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Elisa, qué gusto saludarte. Igualmente, querido Óscar, pues como siempre reportando situaciones muy complejas, muy difíciles, desde las peticiones de candidatos y candidatas, la respuesta que dio hoy el presidente de la República, la presidenta del INE, la seguridad que deben de tener, pero también estamos viendo lo que sucede, acabamos de ver en Michoacán, no nada más en Guanajuato, hay estados muy... Chiapas, terrible. Chiapas, ¿cómo le llamarías? Hay estados que muy calientes, muy... Híjole, sí, calientes, focos rojos, escenarios de preocupación, vaya, pongámosle el nombre que sea, el resultado es el mismo. No hay hoy certeza de que los candidatos que estén compitiendo no estén palomeados por el crimen organizado. Ese es lo terrible. Es terrible porque estamos hablando ya de organizaciones criminales que tienen una estructura muy fuerte, por supuesto, en nuestro país, lo hemos platicado aquí, también de manera internacional, y el tema es cómo exigir a institutos locales, por ejemplo, institutos electorales que garanticen la seguridad de las candidaturas cuando estamos hablando ya de crimen organizado, en donde, por supuesto, también corresponde a la federación combatirlas. Sí, no hay en este momento la capacidad, no la tienen ciertamente los municipios, no la tienen muchas veces los estados, los institutos locales, la verdad es que... O sea, bueno, si no puede la federación contra los grandes cárteles... No se puede. Exigir a los institutos locales electorales, incluso, o al nacional o al Instituto Nacional Electoral. No, incluso, por ejemplo, el Servicio de Protección Federal, que es un organismo que está diseñado, que genera los escoltas, digamos, del gobierno para poder proteger a magistrados, a jueces, no tiene en este momento la capacidad, no tiene la cantidad de escoltas necesaria para poder asignarle 1 o 2 escoltas a cada uno de los candidatos que estén en lugares difíciles, calientes, vamos a ponerlo, pero lugares calientes, Lisa, en este país. ¿Cuántos? Chiapas, Morelos, Tabasco, Guerrero, Michoacán, Colima, bueno, prácticamente yo te diría el 90% del territorio hoy es una gran preocupación de que los candidatos que realmente estén compitiendo lo hagan en condiciones de que puedan realmente llevar a cabo las promesas de campaña que necesita la gente y no el crimen organizado. Además, en unas elecciones las más grandes de la historia, ¿cuántas candidaturas tendrían que ser cobijadas por las autoridades y cuántos elementos por candidaturas? Está complicadísimo, Oscar. Y eso lo sabe el crimen organizado. Por supuesto que cuenta con que atomizándose, abriéndose a todas las candidaturas posibles, tiene una mejor oportunidad de infiltrarse dentro de la política local. Yo digo, por supuesto, al crimen organizado le interesa financiar senadurías, gobernaturas, pero lo más importante para el crimen organizado son sin duda las presidencias municipales. Van sobre 3 objetivos muy claros: el nombramiento de las jefaturas de las policías municipales y los policías de tránsito. Segundo,
que reciban contratos de obra pública por parte de los ayuntamientos para que puedan generar dinero que salga además del erario. Y tercero, los permisos para los giros negros, bares, restaurantes, casas de citas, table dance, hoteles de paso, que les permita lavar todo ese dinero sucio, introducirlo al sistema bancario, donde además hay muy pocos controles, y entonces puedan después, con ese dinero ya blanqueado, financiar armas, drogas y, claro, sobornar a funcionarios públicos. Oye, veíamos estas imágenes del asesinato de Gisela Gaitán, del debate que se dio en el Senado, en donde todos se echan la bolita, Oscar, ¿no? La culpa, pero lo cierto es que además son estructuras tremendas, o sea, ya con un nivel de violencia en donde quieren poner a sus candidaturas y si no, pues vemos lo que está ocurriendo, claro. Oscar. Guanajuato cimbró esta semana. Sí, cuando hablamos del asesinato lamentable de Gisela Gaitán, no solamente hablamos de la pérdida de una madre, de una hermana, de una hija o de una candidata, sino que también hablamos de un modelo implementado desde los Zetas, y eso te quería comentar. Sí. Mañana vamos a publicar un texto muy interesante, me parece, que relata la historia de cómo el modelo que aplicaron los Zetas en Tamaulipas y en Coahuila fue replicado sin que nos diéramos cuenta en Guanajuato. Y eso es a partir de documentos del Ejército Mexicano, el que tuvimos acceso, y este es un documento que se elabora en la 12ª Región Militar con sede en Irapuato, y da cuenta de un hombre que es, digamos, el origen del mal en Celaya. Un hombre, David Rogel, un oriundo de Guanajuato, que escapa del estado tratando de buscar mejores oportunidades laborales a Chiapas, donde se han mudado muchos de sus amigos que trabajan como polleros de migrantes indocumentados. Llega a Chiapas, se vuelve comandante de la Policía Estatal, gracias a que tiene una gran facilidad para moverse, digamos, en la zona mafiosa. Eso le permite digamos, tener patrullajes en todo el estado, y ya cerca de la frontera con Tabasco conoce a un jefe de los Zetas que le dicen el Amarillo. Y este Amarillo resulta ser brazo derecho de Omar Treviño, el temible Z-42. Y entonces este hombre aprende el manual de operaciones de los Zetas. Que además, hay que decirlo, perdón, te interrumpo un momento, Oscar, que también irrumpieron de manera violentísima este grupo de los Zetas, que precisamente surge de un grupo de militares que se separa. El Cártel del Golfo. Así es. Sí. Y van formando toda esta estructura con métodos terriblemente violentos. Los Zetas, de algún modo, vamos a poner entre comillas esta palabra, querida Elisa, innovaron en el mundo criminal, no solamente por la manera en que hacían, que cooptaban a las instituciones, también, por ejemplo, el uso de redes sociales. Tú te has de acordar los primeros videos virales de interrogatorios que acababan en atrocidades. Los Zetas los subían a YouTube y así hacía una pedagogía del terror. Pues así. ¿Este hombre siguió ese manual? ¿Este hombre David, que hace contacto con el Amarillo? Rogel sigue ese manual, lo aprende casi al pie de la letra. ¿Y se va a Guanajuato? Se va a Chiapas, en Chiapas lo ejecuta, digamos, todo este manual, pero entre una de las cosas que aprende, fíjate, es a pinchar ductos de Pemex en Comitán. Y después de que empieza con este negocio del huachicoleo y se da cuenta que los ingresos que le prometieron los Zetas no eran realmente los que él esperaba, de acuerdo con este documento militar, él vuelve a Guanajuato en 2014 y se instala en Celaya, en Villagrán y en Irapuato. Y desde ahí dice, pues si en Comitán era fácil pinchar los ductos de Pemex, pues mira que en esta región del país, en Guanajuato, donde cruzan tantos ductos de Pemex, pues acá puedo hacer mi gran negocio. Y entonces aplica el modelo que aplicaron los Zetas en Tamaulipas y en Coahuila, que aplicaron en Chiapas, y lo replica en Guanajuato. ¿Cuál es este modelo? Plato plomo. La cooptación de las instituciones, inmediatamente buscar mandos policíacos, hacer influencia sobre los empresarios, silenciar a la prensa, muy importante, y por supuesto, comenzar a ganar base social a través del terror. Él, 2 años después, desaparece del radar de inteligencia criminal. Poco se sabe de cuál fue realmente el destino de este hombre, pero es el mentor del Marro, quien eventualmente fundará el Cártel Santa Rosa de Lima. Y este cártel, a pesar de que el Marro ya fue detenido desde el 2 de agosto de 2020, es el cártel que sigue ejecutando este manual de los Zetas, y otro de esos puntos es intimidar a los candidatos o asesinarlos, como le pasó lamentablemente a Gisela Gaitán. Oscar, te leemos mañana en Milenio con esta historia, con este documento
que tienes en tu poder, que podríamos llamarlo la raíz del mal. El origen del mal. El origen del mal. Porque además creo que, querida Elisa, que no basta solamente contar los muertos, hay que explicar de dónde viene esta violencia para que la gente pueda entender por qué pasa en Celaya, en una ciudad que hace unos años era súper segura. Yo te diría, casi hasta aburrida, te diría, con franqueza. Hoy muy violenta. Bueno, lo intentamos explicar en este texto para que la gente comprenda qué está pasando en el Estado. Gracias, querido Oscar. Gracias, querida Elisa. Noches. Muy buena noche. Una pausa y volvemos. El fundador de la organización World Central Kitchen, el chef José Andrés, acusó que el ataque de las fuerzas israelíes en Gaza a sus trabajadores humanitarios fue planeado. That they were targeted systematically, car by car. They attacked the first car. We're still trying to get all the information on what happened on the first car. We have a feeling they were able to escape safely because it was an armored vehicle. They were able to move in the second one. Again, this one was hit. They were able to move in the third one. In the process, we know they were trying to call. But in the chaos of the moment, whatever happened, they to try to be telling IDF that what are they doing, that they were targeting us in the conflicting zone, in an area controlled by IDF, and 7 people dead. But there are 7 on top of a list of more than another 190 humanitarian workers that they've been killed over the last 6 months. Y la embajadora de México allá en Quito, Raquel Serur Smeke, fue declarada como persona non grata por el gobierno de Ecuador. Esto luego de las declaraciones del presidente López Obrador sobre las elecciones del 2023 en ese país. Estos fueron los dichos del presidente. Hoy hablaba yo de que de manera muy extraña hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de ese asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles. Pues bueno, después de esto ya declararon persona non grata a la embajadora de México allá en Ecuador. Bueno, hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.